Hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga grandemente esta tarde. Sean todos bienvenidos al canal de YouTube de la iglesia. Les damos gracias de una vez por su compañía, esperando que todos estén bendecidos. Esta tarde venimos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Cante con nosotros este canto que dice: hay una fuente en mí. Fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, Señor, es un río de alabanza y de adoración. Hay una fuente en mí, Señor. Aleluya. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Fuente en mí, sí, Señor, aleluya, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza, Señor, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza, es un río de alabanza. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, recíbelo, recibe, Señor, recíbelo. Recibe, Señor, esta alabanza. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sí, Señor. Que nosotros ese canto que dice: hay una unción.
Señor. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Hay poder en Jesús, el Hijo de Dios. Él puede sanar, Él puede liberar, Él puede perdonar. Él nos ha amado, dice la palabra, con amor eterno, y solamente en Él podemos encontrar ese poder maravilloso. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo.
Si estamos con el Señor, tenemos la victoria, tenemos fuerza, tenemos fortaleza en el Señor, y derribaremos toda potestad por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es vencedor, y si Él es vencedor, nosotros también somos vencedores. Hagamos guerra espiritual en el nombre del Señor. Aleluya. Las huestes de maldad, estaremos firmes en la victoria de Dios. Derribaremos con potestad todo argumento de iniquidad, levantado contra Cristo y su verdad. Una vez más, hagamos guerra espiritual contra las huestes de maldad, estaremos firmes en la victoria de Dios. Derribaremos con potestad todo argumento de iniquidad, levantado contra Cristo y su verdad. La potestad del aire no nos vencerá. La libertad, aplastará al maligno bajo nuestros pies, y su victoria nos hará estar de pie. Hagamos guerra espiritual contra las huestes de maldad, estaremos firmes en la victoria de Dios. Todo argumento de iniquidad, levantado contra Cristo y su pertenecemos, aleluya. Pertenecemos a las filas del Señor, no triunfará la tentación. Con su espíritu Él nos hará triunfar. Las fortalezas de maldad destruirán. Hagamos guerra espiritual contra las huestes de maldad, estaremos firmes en la victoria de Dios. Derribaremos con potestad todo argumento de iniquidad, levantado contra Cristo y su verdad. Hagamos guerra espiritual contra las huestes de maldad, estaremos firmes en la victoria de Dios. Derribaremos con potestad todo argumento de iniquidad, levantado contra Cristo y su verdad. Levantado contra Cristo y su verdad. Levantado contra Cristo y su verdad. Aleluya. Hay poder en Cristo. Aleluya. Gocémonos en la palabra del Señor. No se puede imaginar que tanto gozo es para mí recibirlos hoy miércoles con este mensaje que Dios ha depositado en mi corazón para compartir con ustedes. Mi esperanza, mi oración es que Dios facilite y que lo presente en el espíritu en que Dios lo presentó. Título del mensaje de hoy es La vida de Abraham. Y pido que abran sus Biblias a Génesis, capítulo 25,
y el verso 8. Génesis capítulo 25, verso 8, donde la palabra de Dios nos dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Con este verso termina la vida física de Abraham y comienza la vida eterna, la vida espiritual. Abraham no fue uno que buscó escapar la muerte. Según este verso, Abraham vio su muerte como otra bienaventuranza. Para esto había vivido. Era tiempo para él ya partir. Abraham recibe su muerte con brazos abiertos. No tiene por qué arrepentirse. Cometió errores, por seguro, pero la vida cristiana no es como comenzamos, sino como terminamos. Abraham terminó bien. Exhaló el espíritu, nos dice. Lo segundo dice, murió Abraham. Pero dice en buena vejez, y no está hablando de necesariamente el número de años, sino de cumplimiento de su llamado. Lleno de años, otra vez no se refiere a la cantidad de años que vivió, sino cada año fue lleno de Dios. Fue unido a su pueblo, a los que murieron creyendo en Dios, esperando el cumplimiento de la simiente de quien heriría el calcañar del enemigo de la humanidad. Pero también murieron esperando el cumplimiento de las promesas de Dios para aquellos que mueren creyendo en Dios. En la historia humana hay muchas personas de renombre, famosos por sus logros, famosos por sus proezas, famosos por sus hazañas, famosos por sus poesías, por sus cantos, por sus talentos, por sus pinturas, por sus liderazgos, por su infamia también y por sus actuaciones. Pero Abraham vivió la mayoría de su vida como peregrino, lejos de la vidriera, la vitrina, la escaparate. Con las dos excepciones que se presentó en Egipto y la vez que rescató a Lot con la gente de Sodoma, de Gomorra y de Adma, Abraham vivió en oscuridad, en solitud, lejos de pueblos poblados, lejos de la vista de otros. Si no hubiera sido por Dios, Abraham se hubiera perdido en la historia como un simple peregrino, un simple pastor. Dios lo escogió de todos los hombres que existían en aquel entonces. Según nos dice Génesis capítulo 12 y el verso 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios vino a Abraham. Abraham no buscó de Dios en este caso. Pero dice, pero Jehová había dicho a Abraham, nos cuenta una historia triste del comienzo de la vida de Abraham. Y la verdad es que no todos empezamos con un evento glorioso, nuestra salvación. Pero los primeros pasos nuestros son como los pasos de un bebé. Dios le había dicho a Abraham 4 cosas. Vete de tu tierra. Vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. Pero Abraham no obedeció todo lo que le pidió Jehová al principio. No solamente lo acompañó su padre Taré, pero también lo acompañó su sobrino Lot. Leyendo en el capítulo anterior, Génesis capítulo 11 y el verso 31, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Debemos cobrar ánimo de la vida de Abraham. Abraham estaba lejos de ser perfecto, hermanos. La verdad es que Dios no nos deja ni nos desampara. Tomó un nuevo sentido con la vida de Abraham. Con todos los errores que cometió Abraham, Dios nunca lo dejó, ni lo desamparó. Al contrario, Dios soberanamente trabajó con Abraham para moldearlo a ser el padre de la fe.
el hombre que ahora conocemos y admiramos. Dios fue paciente con Abraham. ¿Cómo va a ser paciente con nosotros? Dios sabía con quién estaba trabajando. Dios también sabía qué hacer y qué permitir, cuándo no intervenir y cuándo intervenir, cuándo no hablar y cuándo hablar. Servimos a un Dios extraordinario, hermanos, que sabe todo de nosotros y sabe cuándo y cuándo no, y sabe qué decir y qué no decir. Si hemos fallado no es culpa de Dios, si salimos bien de todo no es culpa de nosotros, pero es porque Dios en su gracia y misericordia estuvo con nosotros de principio a fin de nuestra vida y nuestro llamado. Aquellos considerados gigantes de fe hoy, como el tremendo predicador, maestro, evangelista, profeta, apóstol, misionero, le debe todo a Dios. Si ha logrado algo, ha sido por la gracia, misericordia de Dios, como un buen padre que le enseña a su hijo a manejar una bicicleta, corre detrás, asegurando que el hijo no se caiga. Así Dios iba detrás de Abraham, asegurando de que no cayera y se perdiera el plan de Dios. Cuando Abraham no obedeció a Dios, Dios no lo regañó. Cuando el papá de Abraham murió, Dios comenzó otra vez con Abraham. Y le recuerda, pero Jehová había dicho a Abraham, le recordó lo que había dicho anteriormente, de cual Abraham no había respondido, no había obedecido. Sepultaron al papá y comenzaron su viaje a la tierra prometida de nuevo. Pero otra vez, Abraham no responde como Dios le había instruido. Esta vez se lleva a su sobrino con él, que años después resulta en problemas, en conflictos. Dios lo permitió, no se enojó, no reprendió, sino Dios lo permitió y lo usó para el bien de Abraham. Dios lo dejó aquí, que Lot lo acompañara, y me pregunto, ¿cuántos de nosotros repetimos este error? Dios nos pide algo de nosotros y no obedecemos completamente. Lo hacemos en parte, quizás, o parcialmente. No respondemos como Dios nos pide, sino como nosotros lo interpretamos, o quizás como nosotros nos preferimos. Hay que aprender de Abraham que siempre es mejor hacer las cosas como Dios pide y cuando Dios lo pide, como Él lo pide y cuando Dios lo pide. Sufriremos menos en el futuro, tendremos menos, pero Dios en su sabiduría y en su omnisciencia, Él aún lo permite y gracias a Dios que por Él permite que todo trabaje para nuestro bien. Pero la persona cuya visión está limitada por las cosas de tiempo y de sentido podría fácilmente concluir que la vida de Abraham, que vivió y murió singularmente vacío. Según el mundo, si uno va a sacrificar tanto para obedecer, uno tiene que recibir mucho más de retorno. Abraham, aunque muchos no lo crean, recibió mucho más de lo que dejó, pero no inmediatamente, o no al ojo natural. No lo recibió en esta vida quizás, pero sí lo recibió en la eternidad. Vamos a ver qué le costó obedecer a Dios. Le costó su tierra y la herencia que hubiera recibido con la muerte de su papá. Le costó su parentela, la familia, tuvo que dejar todo atrás. Le costó la casa de su padre, sus hermanos, hermanas, primos, primas, tíos, tías. O sea, de estar con familias allí que lo respalden. Las tierras eran fértiles. Todo esto abandonó cuando obedeció a Dios y para ir a un lugar, según dice Hebreos, capítulo 11, que Abraham no sabía para dónde iba. Todo esto abandonó cuando obedeció a Dios. Me da a entender a mí que cuando Dios nos llama a nosotros es posible que vamos a tener que sacrificar algo para cumplir ese llamado. Aunque Abraham abandonó mucho, vamos a ver qué tanto ganó, porque yo digo que ganó mucho más que lo que perdió. Número 1, conoció a Dios como muy pocos han conocido, caminó con Dios como muy pocos han caminado y entró en una comunión especial con Dios, según nos dice Santiago capítulo 2 y el verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Oiga, qué bendición. En Génesis capítulo 15 y el verso 6, vuelve a repetir eso, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios lo justificó, como si no hubiera pecado, y solo por creer en Dios. ¡Qué bendición! En Génesis capítulo 18 y el verso 19, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esta es la conclusión de Jehová sobre Abraham. Dice él, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Qué complemento, qué confesión de parte de Dios, de este gran patriarca, que Dios pudiera decir eso de mí, de ustedes, de todos nosotros. Y es posible con la ayuda del Espíritu Santo. En nuestros días hemos conocido grandes siervos de Dios que han dejado grandes legados. Gigi Ávila, Billy Graham, Samuel Vila de España, Catherine Coleman, que Dios la usó en milagros, y de los que todavía viven en nuestros días, Carlos Anacondia y Morris Cerullo y Luis Palau, y hay muchos más. Muchos que, incluyendo cantantes, pastores, grandes misioneros. Cada uno de estos han viajado el mundo predicando, escribiendo libros, ministrando a miles de personas, llenando estadios por la tele, la radio, haciendo discípulos. Pero, ¿qué dejó Abraham? No cantó, no predicó, no profetizó, no escribió ni un libro, no levantó una nación, no conquistó tierras. Pero consideremos también que no dejó un reino, no dejó tierra, no dejó una nación, no dejó estatua que la gente lo admirara, no dejó libros escritos para nosotros. En comparación a Alejandro el Magno, lo que logró en tan pocos años de su vida, en comparación a Nabucodonosor, que levantó un gran imperio, el imperio de Babilonia, en comparación a César, Roma, en comparación a David, el rey David, los salmos, los proverbios, Salomón, la sabiduría, Samuel, que ungió los primeros 2 reyes. Abraham vivió su vida en aislación, hermanos, con la excepción de la vez que libró a Lot, los pueblos de los reyes de Sodoma, Gomorra y Adma, y sus riquezas. No hay otras hazañas de Abraham. Los mejores momentos de Abraham ocurrieron en el monte, lejos de lugares habitados, lejos del público. Tenemos en la historia de Abraham una historia de peregrinaje, de carpas, de pozos, siempre moviéndose. No dejó una nación con su nombre, no dejó un palacio donde él habitó, no dejó ni una calle con su nombre. Por lo menos hoy en día le nombran una calle a nombres de personas de reconocimiento, de renombre. Lo único que dejó y lo compró fue el cementerio familiar. Sin embargo, Abraham es representado con varias características. Un hombre justo, con un compromiso sincero con Dios, un hombre de paz. Recuerden que resolvió la disputa entre él y su sobrino Lot. Un hombre de compasión. Discute y negocia con Dios para perdonar al pueblo de Sodoma y Gomorra. Un hombre hospitalario le da la bienvenida a 3 ángeles visitantes. Un guerrero de acción rápida rescató a Lot y su familia de una redada. Un mentiroso, sin embargo, un mentiroso sin escrúpulos, para salvar su propia vida, hace pasar a Sara como su hermana y deja que el faraón egipcio la elija para su harén. Por encima de todo esto, sin embargo, Abraham también aparece como un hombre de gran profundidad y fortaleza espiritual, y una persona con debilidades y necesidades humanas comunes. En Santiago, capítulo 5, verso 17, leemos esto del profeta Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, no era diferente a nosotros,
Pues Abraham, se puede decir lo mismo de él. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero mire cómo Dios, dirigiendo su vida, intercediendo cuando tuvo que interceder en la vida de Abraham, cómo Dios fue moldeando a este pedazo de barro crudo y llegó a ser este gran varón que nosotros ahora admiramos y predicamos y enseñamos y hablamos mucho de él. Podemos aprender mucho más, según mi opinión. Dios no buscó lo mejor, sino Dios lo hizo lo mejor. Mire, vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, verso 25 al 29, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces déjeme repasar todo eso. Dice, entre todos los que escogió Dios, entre nosotros, dice, no son muchos sabios, no son muchos poderosos, no son muchos nobles, son lo necio del mundo, son lo débil del mundo, son lo vil del mundo, son lo menospreciado del mundo, son lo que no son. Pero estos que escogió Dios, miren lo que van a hacer, van a avergonzar a los sabios, van a avergonzar a los fuertes y van a deshacer lo que es. ¿Con qué fin? Con el fin de que nadie se jacte en su presencia. Pocas palabras, no tenemos por qué creernos algo y no tenemos por qué rechazar a nadie. Si entre nosotros no escogió a los sabios, escogió lo vil, entonces ¿por qué rechazar a alguien? No hay por qué. Según Hebreos capítulo 11 y el verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por 100 años vivió en la tierra prometida por Dios con pacto sin ser heredero. Por 100 años, mirándolo de lejos, creyéndolo de lejos, saludándolo de lejos, mientras confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra, a pesar de la palabra de Dios, que Dios se la iba a dar a su descendencia. En Génesis capítulo 25 y el verso 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Murió Abraham en buena vejez. Hay gente que llega a la vejez y se quejan de esto, se quejan lo otro, los dolores, las arrugas, la pérdida de pelo y quién sabe qué más, la falta de energías. Pero aquí dice que en buena vejez. Qué bonito es aceptar la vida que Dios nos da y darle gracias por los años que nos da. Y dice aquí, murió un anciano lleno de años. O sea, su copa estaba rebosando, hermanos. Creo que entenderemos un poco mejor su significado si hacemos un cambio muy leve y totalmente justificado, en mi opinión. Y en lugar de leer lleno de años, leer mejor satisfecho con años. Abraham murió satisfecho con la vida, con lo que había logrado de lo que Dios le había encomendado y lo que Dios había pedido a él. Qué lindo fuera que nosotros al llegar a punto de morir pudiéramos decir lo mismo, que estamos satisfechos con nuestra vida, no tenemos por qué arrepentirnos. Los hombres estaban satisfechos con la vida, habiendo agotado sus posibilidades, habiendo un trago completo sin tener nada más que desear. Este hombre Abraham no tenía por qué desear, ya había gozado, disfrutado la vida a su máximo.
había andado con Dios, había hablado con Dios y había hecho lo que Dios pidió de él. Las palabras apuntan a un cierre tranquilo, con todos los deseos satisfechos, con deseos cálidos, calmados, sin aferrarse desesperadamente a la vida, pero con la voluntad de dejarlo ir porque se había logrado todo lo que podía dar en esta vida. Pocos hombres mueren habiendo cumplido todo lo que Dios pidió de ellos. Abraham lo logró. Abraham murió lleno porque en su comunión con Dios había aprendido a medir el tiempo por la eternidad y a valorar las cosas de los sentidos por las cosas espirituales. Para un hombre así la muerte no es más que esperar el cumplimiento de los propósitos divinos y el cumplimiento de las promesas de Dios por el otro lado. En pocas palabras, la plenitud de Abraham era de una riqueza que la muerte no lo pudo tocar. La riqueza de Abraham estaba en el lugar que ni el diablo ni nada aquí en la tierra lo podía tocar o corrompir. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por otro lado, la plenitud de los hombres que viven por vista y no por fe, es una plenitud que pierden cuando mueren. Se termina. Aquí dejan todo, ellos dejan sus tesoros en la tierra en manos de otros, que otros los disfruten. Mientras que los que andan por fe no dejan nada, ni se llevan nada, porque lo que ganaron se les espera. Así que es una muerte llena para quien anda por fe y muere en fe. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17 al 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria de Abraham era excelente y era eterno peso en comparación a lo que dejó. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Abraham por fe estaba viendo lo que no se ve. En Génesis 25:8 lo vuelvo a leer de nuevo, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. El último punto, fue unido a su pueblo, aquellos que fueron por delante de él, que murieron creyendo en Jehová, creyendo en las promesas, creyendo en la eternidad, creyendo en el futuro redentor. Ellos murieron viéndolo de lejos y saludándole. Cuando ellos murieron con esa expectativa que más allá iban a recibir el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Hermanos, venga lo que venga, está viviendo por fe o por vista. No dejen regresar el miércoles siguiente. Con el favor de Dios, tendré otro mensaje para ustedes. Gracias por acompañarnos.